bueno, les van comentando. Bueno, ¿qué tal? Sí, profe, varios avisaron que se van a unir más tarde, Está así bien. que van a venir, pero después. Ah, bueno, entonces no sé qué hacer, porque el tema es así. Hoy, después del práctico, yo les voy a empezar a mandar el parcial corregido, y quería hacer un comentario general, pero no sé si esperar a que se conecte el resto y arrancar con la clase. Digan, somos los que estamos, así que digan ustedes qué prefieren, si hago como un comentario general sobre el parcial y después, bueno, quienes se vayan sumando lo verán grabado, o si prefieren arrancar con la clase y dejo para el final la cuestión del parcial. ¿Cómo están de nervios? Yo bastante, quisiera saber, pero respeto lo que elija la mayoría. Bueno, el No, resto, si no, díganlo y lo vamos comentando en el grupo que tenemos. está bien. Igual no, es un comentario realmente muy, muy general, porque la idea es justamente que ustedes reciban después del horario práctico, a lo largo del teórico, van a ir recibiendo mis mails con el parcial corregido, con comentarios en cada caso específicos y con la nota. Lo que sí les quería decir, para que no estén ansiosos, ansiosas ni nada, nerviosos, es que están todos aprobados. Después, obviamente, dentro de el hecho de que están todos aprobados y aprobadas, o sea que pueden estar tranquilos, pueden ¿Qué es seguir. aprobado? ¿4 o 7? No. Digamos, ¿en qué mundo se aprueba con 7? Depende de la materia. No. Se promociona con 7, pero esta no es una Ah, materia promocionable, entonces se aprueba con 4. Como es final obligatorio, no importa, digamos, lo importante es que ustedes estén en condiciones de aprobar la materia, ¿no? Si ustedes se sacaban, digamos, tenían una nota menor a 4 porque el parcial presentaba muchos problemas, lo mismo sucede con la monografía, se les pide que, obviamente si ustedes quieren, rindan un recuperatorio. Eso también sépanlo para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en este caso nadie tiene que rendir recuperatorio porque están todos y todas aprobadas. Y obviamente la nota después va a variar, ya van a ir viendo, digamos, tiene que ver digamos, si hubo más o mayores o menores problemas en relación con el desarrollo de esas hipótesis, digamos, de esas consignas, ¿no? De sus respuestas. Sí quería aclarar varias cosas en relación justamente con mi corrección. La primera es que yo corrijo mucho. Van a ver que sus parciales tienen muchos comentarios. Eso no implica que estén mal sus parciales. Muchas veces están muy bien los parciales, pero yo comento porque es una forma eh, de tener un diálogo con ustedes. O sea que si ven un parcial con muchos comentarios, más allá de que la nota está al principio, así que no va a haber en ese sentido ningún suspenso, no se asusten. Tiene que ver, no quiere decir que estén mal, sino quiere decir que a mí me van surgiendo eso, sugerencias, comentarios, cosas para ampliar, y que les voy indicando al margen, ¿no? En este sentido, cuestión muy fundamental este año, porque muchas veces pasa, por eso lo aclaro, bajen el parcial cuando lo reciban por mail, descarguen el archivo, porque muchas veces lo que pasa es que lo abren en el teléfono, lo abren como vista previa y no ven los comentarios, que es donde están todas las correcciones. Así que eso es muy fundamental, descarguen el archivo, ábranlo, y si en ese caso no ven mis comentarios, escríbanme, porque quiere decir que hay algún problema con la versión de Word o algo así, y por eso no lo ven. Hecha esta aclaración, también quería aclararles algunas cuestiones en relación con los comentarios, hacia dónde apuntan y el criterio de corrección y de evaluación. Y la primera es que van a ver que muchas veces yo comento cuestiones de forma. Lo que les quería aclarar es que eso tiene que ver con ayudarlos y ayudarlas a ustedes, más que, digamos, en esta instancia del parcial, perdón, de la materia, no fue evaluado eso es lo que quiero decirles. No es que por citar de una manera que yo les corrijo, se les bajó un punto ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con ajustarlo para la monografía, para que esté más prolijo para la monografía. Van a ver que algunas veces en general marco, por ejemplo,
el típico ejemplo es que se repite el nombre entre paréntesis del autor cuando ya se mencionó antes de la cita, entonces marco eso, o no marcar no indicar P tanto, sino simplemente el número de página. Ese tipo de cosas, que son detalles de formato que hacen para que ustedes lo sepan. Lo mismo que las cuestiones de ortografía, que yo muchas veces menciono, para que ustedes estén al tanto, porque es parte de eso, mi trabajo y en mi rol como docente, corregir ese tipo de cosas o señalarlas. Después también respecto en cuanto a los criterios generales, otra cosa que van a ver es que a veces hay subrayados nada más, palabras subrayadas, y no necesariamente una indicación, como un comentario al margen. Cuando está subrayada la palabra en amarillo, es que en general son repeticiones del texto, es marcar la repetición para que ustedes la vean, nada más, tiene que ver con eso. O marcar una errata, o marcar que falta una tilde, o por ejemplo, si aparece Echeverría sin tilde, yo simplemente lo subrayo, no se los aclaro, porque asumo que ustedes lo saben, ¿no? Así como en cuanto a criterios de evaluación mía. Y obviamente también aclarar que en el frenesí de la corrección siempre se me puede escapar a mí alguna errata, algún error, con lo cual, digo, si revisan y no entienden algo o algo no les quedó claro, obviamente me escriben, eso es parte de este ida y vuelta, ¿no? Si no terminan de entender mi comentario o nada, falta una palabra, a veces pasa, me escriben, eso también. Después, en cuanto a los criterios de evaluación, por lo general, insisto, están bien los parciales, estaban muy bien, algunos son excelentes, otros tienen problemas algún problema a la hora de abordar la consigna, o algún problema a la hora de trabajar con el corpus, o algún problema de redacción. Hay a veces que hay problemas de redacción y de expresión, que eso también hace, obviamente, al desarrollo y a la evaluación, ¿no? Entonces, en relación con los criterios, básicamente, yo lo que tuve en cuenta a la hora de evaluar es, por un lado, si seguían la consigna, digamos, si las dos respuestas respondían a aquello que se preguntaba en las consignas. ¿Qué se preguntaba en las consignas? En el caso de la primera, la idea era que esas, paradójicamente, muchas veces se piensa esas consignas para ayudarlos a ustedes, proponerles una lectura más guiada, y paradójicamente a veces hubo problemas con esa consigna porque no se daba cuenta de aquel texto que era el que se pretendía analizar, digamos. Si a ustedes les dan una cita extensa y se les pide que analicen la cita, la idea es que esa cita un poco funcione como eje del análisis, sin obviamente tener que citar todo de pe a pa, pero digo, parte de el ejercicio en el primer caso tenía que ver con analizar aquello que se decía sobre Rosas en esa cita y tomarlo, en ese fragmento, y tomarlo como punto de partida y, ¿no?, contraponerlo con la figura de Facundo y, digamos, para plantear un marco general en relación con las ideas que plantea el Facundo. Entonces, a veces hubo problemas con eso, con, ¿no?, trabajar sobre esa cita que se pedía. Insisto, todos estos, eso no quiere decir que esté mal, que leyeron mal, sino que obviamente todos estos son ejercicios de escritura, formas de que ustedes vayan ejercitando la argumentación y el análisis crítico, y algunos a veces, ¿no?, digamos, algunos se te dan mejor que otros, a eso voy, ¿no? Digo, para desdramatizar también estas instancias de evaluación y de parcial. Y después, en el caso de las cautivas, que me parece que es una consigna que funcionó mejor en algún punto, muchas veces yo creo que hubo dos problemas diferentes, de diferente naturaleza. Por un lado, cuando aparecieron, ¿no? Muchos estaban muy bien. Por un lado, la cuestión del cuerpo, digamos, que costó a veces llegar a eso, digamos, a tratar de rastrear en el texto cómo aparecían esos cuerpos, tratar de pensar desde ahí, no tanto desde, no sé, el personaje, sino desde el cuerpo, que era lo que pedía la consigna. Y por otro lado, hubo casos que también lo que aparecía era como justamente
era una consigna que había sido trabajada en clase bastante en el caso de La cautiva, del poema, y no en el caso de Mansilla, aparecía mucho protagonismo, ¿no? El poema de Echeverría, pero aparte aparecía una lectura muy pegada a lo que se había discutido en clase. Eso no está mal, porque digo, en este tipo de parciales no se pide originalidad, digamos, tiene que ver con dar cuenta de lecturas, ¿no? Reponer información. No está necesariamente mal, pero muchas veces lo que terminaba pasando es algo típico de cuando, es un, digamos, como un efecto no buscado, típico de cuando las consignas digamos, algo de la consigna se parece mucho a lo que se trabajó en clase. Muchas veces lo que pasa es que se repiten ideas de la clase, o sea, se retoman, más ahora que ustedes tienen la posibilidad de volver a escucharla, ver el PowerPoint, no sé qué, y no está trabajada en el texto, entonces queda como o desconectada o no suficientemente fundamentada, entonces eso también van a ver algunas que lo señale como, bueno, pero esto ¿en dónde lo ves en el poema? ¿Cómo se puede ver? Digo, el cuerpo de María está desmaterializado, bueno, ¿cómo? Digo, no es que hay que citar millones de veces el poema, pero sí hay que mostrar cómo es ese proceso, porque si no es algo que nosotros decimos arbitrariamente, ¿no? Tiene que ver con el trabajo con el corpus. Eso en relación con las consignas, con los problemas como generales que noté. Después, obviamente, a más personales, yo creo que eso es como, que son todos elementos que van de la mano, que a más personales la lectura, más se organiza, digamos, se estructura mejor, ¿no? Porque vos sabés a dónde vas, entonces como sabés a dónde vas, sabés qué temas, qué querés tocar, qué vas a recortar acá, qué elemento vas a recortar, qué cita vas a usar, digamos, como cuando vos sabés a dónde vas, todo cierra mejor, ¿no? Obviamente no siempre se da eso, ¿no? A veces se da y otras veces no, pero es también una forma de llegar a una lectura personal del texto. En general, todo coincide, o sea, los textos argumentativos que funcionan muy bien también son textos que pueden ofrecer una mirada personal sobre eso que se está analizando. Entonces, también lo menciono y lo planteo sobre todo para que lo tengan en cuenta para la monografía, o sea, cuando se sienten a escribir, traten de pensar a dónde quieren ir con eso que están planteando. Si van a incorporar el contexto histórico, por ejemplo, van a reponer, no sé, qué era el rosismo, ¿para qué lo van a hacer? ¿En función de qué? ¿Lo pregunta? ¿Es necesario reponer todo el contexto o alcanza con simplemente situar el texto? Por ejemplo, es una pregunta que hay que hacerse en este tipo de ejercicios. Lo mismo cuando vamos a incorporar bibliografía crítica o las citas del texto. ¿Para qué me sirven? ¿Qué es lo que yo quiero decir en relación con eso, ¿no? Con eso que se me está preguntando. Entonces, el contexto histórico, el trabajo con el corpus, hay algunos trabajos que son buenísimos. Realmente, la semana que viene vamos a trabajar sobre las pautas para la monografía, y voy a retomar algunos trabajos, si me dan el ok, las personas a las que se los pida, de los parciales, para mostrar justamente ¿cuándo funciona bien como una síntesis argumentativa? Bueno, que quiero plantear esto claramente se ve, ¿no? O cuando funciona, digamos, se genera cierta sinergia, ¿no? Entre, por ejemplo, la bibliografía crítica, un concepto que tomaba la bibliografía crítica para nosotros leer algo en el corpus. Esa es la idea de empezar a trabajar como más en detalle estas cuestiones, ¿no? Así que mis comentarios en general van por ahí, o sea, se van a encontrar con ese tipo de comentarios. Bueno, fíjate, esto me parece, pero acá ¿dónde lo ves en el texto? Esto me parece que acá no hay necesidad de expandir tanto el contexto histórico. Acá está desbalanceado, porque hay mucho más desarrollo de esto que de esto. Bueno, pero esto ¿cómo se relaciona con esto, no? Acá faltaría una fundamentación. Acá, digamos, pasan por ahí mis comentarios. Quiero que, digamos, adelantárselos para que también estén tranquilos. O, ¿te parece que es tan así? Esto me parece que no es tan así. Por ejemplo, aparecieron en varios la idea de que Carmen es una cautiva. Carmen no es una cautiva, es una espía, digamos. Que se llame Carmen no quiere decir que sea una cautiva, ¿no? Que tenga un nombre hispano, ¿no? Ese tipo de detalles del texto, a eso voy. Y después, también, finalmente, lo que va a aparecer, y van a ver marcas mías, es las cuestiones de redacción.
hay típicas, los típicos detalles, ajustes de redacción. Yo diría que hay 3 que en mi experiencia como docente siempre me encuentro. 4. Es como las máximas, las voy a repetir la semana que viene. Una oración no es un párrafo, que es algo muy típico que cada vez pasa más, ¿no? La idea de cortar mucho los párrafos, que hace que al revés, fluya menos la argumentación. Si pones una oración como flotando en un texto, no sabes con qué se come esto, digamos. Tratar de que, ¿no?, los párrafos sean, en todo caso, construcciones un poco más complejas que encadenen en relaciones de causa y consecuencia las oraciones. Eso por un lado. Por otro lado, otro típico ejemplo que aparece, otro típico caso que aparece es el contrario. Párrafos enteros de, no sé, 7, 8, 9, 10 líneas sin un punto. Cosa que también se hace muy difícil de leer, digamos. Tampoco es para escribir la escritura telegráfica, pero traten de prestar atención a esos detalles de redacción. Por lo general, cuando un párrafo tiene es muy difícil escribir, obviamente que se puede, y es algo muy típico del español, las pronominales incluidas, digamos, y no es tan mal, por supuesto que no, porque a veces, de hecho, las necesitamos para vincular ideas, pero fíjense, o sea, muchas veces lo que pasa es que en el afán de conectar todo, por ejemplo, lo que típicamente sucede es que hay un cambio de sujeto, y cuando hay un cambio de sujeto, por lo general, o tiene que ir o un punto y coma, o un punto seguido, o 2 puntos, pero no una coma, porque eso desorienta mucho, digamos, porque es gramatical, por un lado, pero por otro lado, porque desorienta mucho a quien lee. Pará, ¿cuál es el sujeto de la oración? No puedo seguir, te empezás a perder en la lectura. Entonces, eso, los párrafos muy separados, sino las oraciones demasiado largas, y los otros 2 típicos detalles que aparecen son los pronombres, cuándo van con acento y cuándo no. Por ejemplo, como cuando es una comparación va sin tilde, como cuando funciona como un pronombre va con tilde, cuando se puede reemplazar por el modo de, ¿no?, va con tilde. Ese tipo, dónde, ¿no?, dónde, a dónde, qué, son los típicos casos de dudas, de acentuación. Y el otro caso típico que aparece es dividir el sujeto y el predicado por coma, que eso es algo que antes se hacía mucho, pero ahora hace mucho tiempo la RAE decidió que era gramatical. Entonces van a ver que muchas veces marco una coma y digo, esta coma es incorrecta, no corresponde, no se divide sujeto y predicado. A nosotros nos suena que ahí tiene que ir una coma porque es parte de la pausa interna cuando escribimos, pero en realidad esa coma no debería ir ahí, o debería ser una aclaración, lo que debería haber una coma antes para que eso funcione como una aclaración. Digo, hago todas estas aclaraciones porque son comentarios que algunas se van a encontrar en el parcial. Son detalles, todos cometemos incorrecciones cuando escribimos, de nuevo, no está mal, yo las corrijo porque a mí me costó mucho aprenderlas, entonces, nada, trato de sumar desde ahí, ¿no? Desde un lugar normativo así nada, maestra Ciruela. Cualquier duda que tengan, obviamente, ya saben, me preguntan, me consultan, y algunas cosas las vamos a retomar la semana que viene cuando veamos eso, insisto, las pautas para la monografía. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Algunos se fueron sumando. Estuve haciendo algunos comentarios sobre el parcial, en todo caso después cuando suba la clase a YouTube, ven eso que comenté. ¿Alguna consulta, duda? ¿Algo en el chat? No. Bueno. Yo tengo una duda por ahí, no del parcial, pero sí la fecha aproximada de la monografía para organizarme, porque realmente se me juntan cosas con otras materias y para tenerlo en la mente al menos. Perfecto, a eso iba. Y acomodarme. A eso iba. La semana que viene, lunes 2 de noviembre, se suben al campus los temas de la monografía. ¿Qué son los temas de la monografía? Yo ya lo había comentado en alguna clase anterior, creo. Lo que se pide, digamos, el modo en el que trabajamos nosotros en la cátedra es que
en realidad es para ayudarlos a ustedes a recortar una hipótesis de lectura, lo que se sugieren son como líneas, entradas posibles, críticas, a los textos de las unidades que entran para la monografía, ¿no? Que es a partir de la unidad de Gorriti y Mariquita, ¿no? Unidad 4, si no me equivoco. Unidad 4, 5, y creo que entra unidad 4, Gorriti y Mariquita, 5, ¿no? Cuerpos enfermos, y 6, que es la unidad Sangre y Huesos, que es la que empieza hoy en teóricos, ¿no? La que creo que queda fuera es la 7, que es Storni Eflein, pero eso se los confirmo la semana que viene porque a veces entran a veces entra la última unidad y otras veces no. No sé en qué quedamos este año. Entonces, lo que van a ver ustedes es un listado, que van a ser propuestas generales sobre, de nuevo, ¿no? Sobre entradas posibles a los textos. Y cuando digo entradas posibles son realmente muy generales. Por ejemplo, no sé, neurosis y mujer y neurosis en la bolsa de huesos de Holmberg, por ejemplo, ¿no? Digo, son temas realmente muy generales. Es casi como si les dijera como recortes temáticos que los ayudan a ustedes como a eso, ¿no? Acotar un problema de los textos que tienen para trabajar. En función de esos temas que se van a colgar, insisto, el lunes que viene, ustedes tienen que elegir uno y en función de eso pensar en una hipótesis, formular una hipótesis de lectura. Es decir, hacer algo más específico. La hipótesis nunca es el tema, esto es lo que quiero marcar, ¿no? Y defender esa hipótesis de lectura que van a proponer en el texto, ¿no? Para esto, dos cosas. Una, me pueden consultar la hipótesis. Che, estoy pensando en proponer esto, y yo les voy a contestar, bueno, fíjate, sí, buenísimo, fíjate, me parece muy específico, fíjate, me parece muy general, ¿no? Siempre, ¿no? Pensando en la línea del tema que se propone, que eligieron, ¿no? Pensando, por ejemplo, todos los temas de monografía de este año van a girar alrededor de la problemática del cuerpo, obviamente, desde diferentes miradas, porque se elige el programa. Bien. Y la entrega va a ser el sábado 14 de noviembre a las 13 horas, ¿no? Tienen hasta la 1 para mandarnos, mandan a nosotros de nuevo, como en el parcial, me mandan a mí la monografía, ¿no? El Word, de nuevo. En el campus tienen aparte las fechas, tienen como precisadas las fechas y van a aparecer también las fechas de recuperatorio. Así que fíjense ahí, hay fechas por ausencia justificada y también hay una fecha de recuperatorio en caso de desaprobar la monografía. Es decir que tienen 2 semanas. Nosotros aprovechando que tenemos esas 2 semanas, la semana que viene, que ya van a tener los temas, vamos a dedicar una parte de la clase a, bueno, ver eso, posibles consultas que tengan ustedes sobre la monografía, cómo abordarla, cómo recortar la hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vamos a trabajar con Canvaseres, que es el texto que tenemos para trabajar la semana que viene. Como tenemos poco tiempo, de acá a lo que nos queda de clases, vamos a trabajar, digamos, de los textos que quedan, un solo texto, ¿no? Por ejemplo, en teóricos van a trabajar Canvaseres y Argerich, pero en prácticos solo vamos a trabajar con Canvaseres, porque justamente tenemos que ver la cuestión de la monografía, entonces por eso vamos a abordar solamente uno de sus autores. El práctico siguiente, el de la semana del 10 de noviembre, vamos a trabajar con Holmberg, la bolsa de huesos. Y el siguiente, que es el del 17, o sea, ya después de que ustedes entreguen la monografía, vamos a trabajar con Sicardi. Lamentablemente no vamos a llegar a trabajar con Sicardi antes de que ustedes entreguen la monografía, pero ustedes lo pueden trabajar. O sea, el hecho de que nosotros no hayamos llegado a trabajar en el práctico no quiere decir que ustedes no lo pueden trabajar para las monografías. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre las monografías, materiales?
bibliografía. Se puede, pregunto, porque en algunas materias lo permiten y en otras no, así que por las dudas, ¿se puede usar bibliografía externa? Sí. ¿O nos tenemos que...? No hay problema si, digamos, a ver, lo que se espera es que vos puedas cubrir mínimamente o hacer referencia a la bibliografía obligatoria. Es decir, no hay problema en incorporar un texto externo, pero por las dudas, pregúntenme, porque hay veces que no tiene, digamos, tiene que estar justificada esa incorporación, ¿no? Y por otro lado, eso no quita que no tengan que trabajar con la bibliografía obligatoria. ¿Está bien? Ok. Sí. Ok. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Con cuerpos enfermos, y después en todo caso retomamos al final por si alguien más se suma, hay dudas sobre la monografía, etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí, asumo que sí. Ahí veo que María me sonríe, así que bueno, y Mónica también, así que tengo dos caras que... ustedes dos representan al colectivo, sépanlo en este momento. Bueno, entonces... Esperen que saco mis notas de las correcciones, etc. Bien. Pregunta número 1, importante. ¿Leyeron algo? Había muchos textos cortitos, o sea que es más... Sí, esta vez yo leí. Más amigable, claro, más amigable. Bien. Aparte de María, bueno, Mónica dijo más o menos. Por ahí el resto, ¿pudieron leer por lo menos algo de los materiales? Sí, leí los cortitos. Sí. Bien, los cortitos siempre van, es así, sí, bueno, por lo El menos. largo está buenísimo igual. ¿El de Hudson te gustó? Cierto, sí, se lee bastante rápido. Todo se lee Sí. rápido en este caso, sí. todo Igual se lee. es como medio bajón en esta situación pandémica, leer todo eso fue como ¿Sabes muy, qué? Me pregunté muy mucho. actual. Sí, bueno, un poco es una unidad nueva, el año pasado no trabajamos esta unidad de esta manera, y un poco fue incorporada como a raíz de, bueno, coronavirus, todo lo que pasa este año. Y yo pensaba lo siguiente, no sé qué pensarán ustedes, pero bueno, esto es aparte, como reflexión en paralelo, ¿no? Que esta unidad, si esta materia se hubiese cursado el primer cuatrimestre, probablemente, o sea, y si esta unidad hubiese sido, es más, del principio del primer cuatrimestre, como de las primeras unidades, hubiese sido un hitazo, todo el mundo, porque aparte yo lo noto mucho con mis comisiones, cuando la diferencia entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre todo el mundo estaba maníaco, directamente, así se los digo. Todos se conectaban, cámara, texto, no sé qué, una cosa así muy de intensidad de estar encerrados todos en nuestras casas y querer hacer cosas. Y en el segundo cuatrimestre, yo lo que noto es todo lo contrario, hartazgo absoluto, nadie quiere hacer nada, depresión, ¿no? Cansancio. Entonces decía, bueno, quizás esta unidad también tiene que ver mucho con el clima social. Entonces, bueno, si el clima social en este momento es el hartazgo, bueno, cuesta más entrar a una unidad así, pero bueno, nada, nos falló el calendario. A esta altura cuando pensamos en esta unidad pensábamos que íbamos a estar ya superada la pandemia, ¿no? Todos ahí en Juan hablando sobre el coronavirus, pero no. Así que bueno, sí, creo que afecta mucho el humor esta unidad, pero bueno, nos ayuda también, ¿no?, a conectar con algo que nos está pasando al mismo tiempo, ¿no? La vemos desde otro lado. Bien, bueno. En relación con esta unidad, ¿pudieron ver la clase de Alejandra o pudieron, ver el teórico? Yo para saber si están al tanto o no de algunas cuestiones que trabajó Alejandra. Sí. Melanie, sí, ok. ¿Melanie o Melanie? Siempre tengo la duda. Melanie está bien. Melanie. Bueno, Melanie sí. Bueno, aclaro porque lo primero que voy a avisar es que en esta clase yo solo voy a trabajar sobre los textos de Benigno Lugones, Hudson y Grusac. Es decir, los textos que trabajan sobre, o que tratan sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871, ¿no? El que va a quedar afuera es el de Gorriti, la fiebre amarilla, que
Alejandra Laera analizó en detalle en el teórico, por eso también decidí sacarlo, porque sabía que íbamos a estar con poco tiempo, y porque, digamos, ahí me parece Alejandra se detuvo bastante y está buenísimo todo el análisis que hizo, y digo, viene bien digo, los remito a la clase para que ustedes repongan esa lectura, ¿no? Por otro lado, justamente como vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Lugones, el texto de Benigno Lugones en 1871, se publica, es una crónica periodística que se publica en el diario La Nación en 1883. El texto de Hudson es una novela corta que también se publica en una revista en Inglaterra, ¿no? Hudson es un argentino, hijo de inmigrantes ingleses, que vive gran parte de su vida en Argentina y después se instala por razones de salud en Inglaterra, ¿no? Donde desarrolla gran parte de su carrera como naturalista y escritor, ¿no? Escribiendo sobre la Argentina. Y es un texto de 1888, muy poco conocido. Hudson fue un escritor bastante conocido en su época, pero este texto no es muy conocido de él, un texto bastante inicial. También Alejandra habló de eso en el teórico, así que les voy a remitir al teórico. Y, ahora Pierre. Y por último, el texto de Paul Grusac, que es un texto en realidad memorialista, ¿no? Paul Grusac ya viejo, para decir maduro, recuerda su juventud y sus inicios en la Argentina, y es un texto que se publica en 1919, ¿no? Y va a recordar el episodio de la fiebre amarilla en el contexto de un libro mucho más amplio que se llama Los que pasaban, en el que él va como reconstruyendo su vida por Argentina, eso, su llegada a la Argentina y cómo, digamos, esos años iniciales, a partir de figuras, ¿no? Las figuras con las que se iba vinculando él. De hecho, el capítulo del cual está recortado el episodio de la fiebre amarilla se llama Estrada, ¿no? Digamos, habla de Estrada, ¿no? Que en realidad no habla de Estrada esa parte que ustedes tienen para leer, porque Estrada se va y Grusac se queda, ¿no? Estrada se va de la ciudad para justamente evitar la fiebre, contagiarse. Entonces, que son textos muy distintos entre sí desde el punto de vista genérico y desde el punto de vista, ¿no?, de cómo están narrados. Algunos están narrados en primera persona, otros están narrados en tercera omnisciente, pero aparte, digo, más allá de eso, algunos son ficción, como claramente, ¿no?, el texto de Hudson, y otros se presentan como testimonios de época, ¿no?, reconstrucciones. Pero todos, como decía, se centran sobre la epidemia, ¿no? Y esto nos obliga a empezar a hacernos una serie de preguntas, o por lo menos a mí me interesa enmarcar la clase en esta línea. Esperen que tengo acá en el chat. Vamos a leer el chat. Ah, todo bien. ¿Qué nos podemos preguntar, ¿no?, ante estos textos? Primero, ¿cómo se cuenta una epidemia? O ¿cómo se cuenta esta versión local de la epidemia? ¿No? Porque epidemias hay muchas en diferentes momentos de la historia del mundo y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a contar esta epidemia, no? Claramente, la epidemia siempre es un acontecimiento que marca un antes y un después, que de carácter, que marca un antes y un después en una comunidad, ¿no? Es decir, siempre es de carácter colectivo y de carácter público, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Siempre va a englobar a un grupo de personas, a una comunidad, no es individual, ¿no? Y en función de este carácter colectivo y público, y esta idea de antes y después que marcan las epidemias, también nos vamos a preguntar, ¿no?, cómo va a elegir cada uno de estos autores reconstruir ese hecho, ¿no?, frente a este punto en común que es, ¿no?, este episodio colectivo, ¿no? Y yo pensaba que, preparando la clase, que una buena entrada para pensar, ¿no?, qué son estos textos, cómo analizarlos, una posible manera de analizarlos, era, dada su diversidad, ¿no?, retomar algunas cuestiones que plantea Susan Sontag en los dos ensayos que ustedes tienen para leer como bibliografía general. Uno es
La enfermedad y sus metáforas, que ya lo trabajaron bastante, ¿no? Graciela lo trabajó para Peregrinaciones de un alma triste, y Alejandra también hizo referencia al texto cuando habló de la tuberculosis, ¿no? De cómo en realidad Gorriti romantiza la fiebre amarilla, ¿no? Asemejándola a la tuberculosis en la clase pasada. Entonces, ya se trabajó con este texto, pero a mí lo que me interesa es justamente retomar otras ideas que trabaja Sontag también en estos dos, sobre todo en el SIDA y sus metáforas, que tiene que ver justamente con la idea de la epidemia, ¿no? Ya no la enfermedad individual, que es la tuberculosis, la metáfora de la tuberculosis y cómo funciona esa enfermedad en el siglo XIX sobre todo, sino cómo aparece la epidemia, ¿no? Marco esto porque está sobre todo, esta cuestión está trabajada sobre todo en el SIDA y sus metáforas, por eso aviso, ¿no? Entonces, en el texto, ¿no? En realidad en el SIDA, en la enfermedad de sus metáforas, el primer ensayo de Sontag, de hecho, esos dos ensayos siempre en general van juntos, ¿no? Pero en realidad Sontag los escribe con 10 años de distancia entre sí, ¿no? La enfermedad y sus metáforas tiene que ver con su propia experiencia como paciente de cáncer, y enferma de cáncer en realidad, y el SIDA y sus metáforas tiene que ver con la explosión a finales de los 80 del SIDA, ¿no? Como epidemia, justamente. En la enfermedad y sus metáforas, Sontag dice, ¿no? En un momento, ofrece esta definición, ¿no? Dice, cualquier enfermedad importante cuyos orígenes sean oscuros y su tratamiento ineficaz, tiende a hundirse en significado, ¿no? Ella está hablando del cáncer, pero bien puede valer para cualquier tipo de enfermedad que, de nuevo, para el coronavirus también, ¿no? Para enfermedades que no se les encuentra, ¿no? una causa, hasta que se les encuentre una causa, ¿no? Y un tratamiento eficaz. En un principio se le asignan los horrores más hondos, ¿no? La corrupción, la putrefacción, la polución, la anomia, la debilidad. La enfermedad misma se vuelve metáfora. Luego, en nombre de ella, es decir, usándola como metáfora, se atribuye ese horror a otras cosas. La enfermedad se adjetiva, ¿no? Y un poquito más adelante dice, era frecuente identificar el desorden social en una epidemia. Es decir que a mí justamente me interesaba traerles esta frase y entrar por acá, porque me interesan dos cosas, básicamente, dos ideas que me parece que sirven para analizar los textos que trabajamos hoy, ¿no? Por un lado, la idea de que a más misteriosa la enfermedad, o más nueva, o que sea, ¿no? A más oscuro, ¿no? El origen de esa enfermedad y las causas de esa enfermedad, más ineficaces los tratamientos, más discursos se producen sobre ella, ¿no? Esta idea de que mediante el discurso se puede tratar de explicitar o encontrar aquello que en realidad la ciencia no está encontrando, algo que podemos ver claramente que sucede en este momento con el coronavirus, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero que también va a suceder con la fiebre amarilla, por eso lo marco, ¿no? En la fiebre amarilla, como vamos a ver en los textos que vamos a ver, en ese momento no está clara todavía la causa de la enfermedad, entonces justamente por eso aparecen todo tipo de ficciones compensatorias, si se quiere, ¿no? Y por otro lado, la idea, ¿no? Y a más discursos se producen, más metáforas, ¿no? Aparecen en torno a la enfermedad, más se carga metafóricamente esa enfermedad. La enfermedad empieza a tener como adjetivos pegados a ella, ¿no? Sin necesariamente ser eso. Por otro lado, la idea de que la enfermedad en sí misma empieza a funcionar como metáfora de otra cosa, ¿no? En esa propia discursividad, ¿no? Entonces, ella siempre el caso que pone es, el cáncer es la muerte directamente, ¿no? Pasa a ser un sinónimo de muerte, o una larga enfermedad, ¿no? Eso es el cáncer, ¿no? O al revés, no sé, me hizo tan mal que se siente como un cáncer, ¿no? Como si fuese lo peor que te puede pasar, ¿no?
en este plano, cuando las enfermedades empiezan a funcionar metafóricamente, en el caso de las epidemias, en general están asociadas a cuestiones, por su carácter colectivo y público, están vinculadas con cuestiones de orden social, ¿no? Con esa idea, ¿no? Y esto Sontag lo explica justamente por una idea muy clásica desde la antigüedad, dice ella, de pensar, justamente de pensar tanto el cuerpo individual como el cuerpo social, ¿no? Por asociación, como un estado, un organismo en equilibrio. Justamente como el estado sano implica cierto equilibrio, la enfermedad se va a convertir en aquello que rompe con ese estado de equilibrio, y por ende la enfermedad va a pasar a considerarse como un elemento contra natura, ¿no? Estas son como ideas que me interesan justamente por cómo van a empezar a funcionar después socialmente, ¿no? Estas nociones. Entonces, dice Sontag, ¿no? Y acá voy a otra cita. Dice Sontag. Dice, la metáfora, perdón, me salté una cosa. Dice Sontag, ¿no? En el lenguaje político, el matiz melodramático de la enfermedad como metáfora adquiere un significado punitivo. La enfermedad ya no es un castigo, sino señal del mal, ¿no? Digo, la enfermedad no es un castigo, sino es señal de que algo está mal, algo que merece ser un castigo. ¿Se entiende la diferencia, el corrimiento? Es decir, que quienes la padecen ya no solo van a ser víctimas, sino que van a ser culpables de algo. Esto es lo que está tratando de caracterizar Sontag en la enfermedad y sus metáforas, ¿no? Para esto, dice Sontag, el imaginario más eficaz, que fue un imaginario que aparte como se fortaleció a finales del siglo XIX, es el de la metáfora militar, ¿no? La idea de que el cuerpo es invadido por agentes externos, extranjeros, ¿no? Que, ¿no?, lo invaden y lo conquistan, lo enferman, ¿no? Es decir que, ¿no?, dice Sontag, la enfermedad, aquello que enferma los cuerpos se transforma en un otro que de alguna manera debe ser exterminado. Dice Sontag, ¿no? La metáfora militar me refiero, ¿no?, a la idea de invasión, ¿no? Es esa idea. La metáfora militar sirve para describir una enfermedad particularmente temida, como se teme al extranjero, al otro, al igual que el enemigo en la guerra moderna. Y el salto que media entre demonizar la enfermedad y achacar algo al paciente es inevitable, por mucho que se considere a este como una víctima, ¿no? Y a mí me interesa mucho esta idea, ¿no?, de que justamente la metáfora militar convierte a las víctimas en culpables, de alguna manera, porque en el caso de las epidemias, esto se va a transformar, esto va a empezar a identificar determinados grupos y colectivos, ¿no? Las víctimas se van a empezar a transformar, se van a empezar a identificar de manera identitaria, ¿no? En el Sí y sus metáforas, que es el segundo ensayo que están los dos subidos al campus, justamente Sontag va a avanzar en esta idea, ¿no? Y va a plantear que todas las enfermedades, todas las enfermedades fuertemente estigmatizadas, ¿no?, y metaforizadas, plantean una serie de rasgos comunes, especialmente en el caso de las epidemias, ¿no? La primera es que dice, todas las enfermedades metaforizadas, ¿no?, sean individuales o colectivas en este caso, que rondan, ¿no?, que obsesionan la imaginación colectiva y por eso producen muchos discursos, una intensa discursividad, ¿no?, presentan muertes duras, dice Sontag, ¿no?, que provocan repulsión y terror. Y ahí va a hablar de varias, por ejemplo, la sífilis, ¿no?, el cólera, ¿no?, que son muertes que deshumanizan, dice Sontag, ¿no?, cuanto más visible es el efecto de la enfermedad sobre el cuerpo, más terror genera, y por ende, ¿no?, más énfasis en esa imaginación colectiva. ¿Alguien puede, no sé,
alguno tiene el micrófono prendido y se escucha, está saliendo el audio. Ahí está, gracias. Es decir, estamos hablando de muertes deshumanizantes en un sentido literal, ¿no? Que desfiguran los rostros, que descomponen o que dejan sus marcas, su huella en el cuerpo. Por ejemplo, la viruela, o también el SIDA, en el caso de lo que está analizando Sontag, y también, digo, la fiebre amarilla, ¿no? Que es el famoso vómito negro con el que, digamos, que involucraba la fase final de la enfermedad, ¿no? Por otro lado, dice Sontag, en el caso de las pestes, puntualmente ya no, las enfermedades que pueden ser individuales, por ejemplo, digo, el cáncer también tiene una muerte dura, ¿no? Pero es una enfermedad, un recorrido, o la tuberculosis también, pero son recorridos individuales, ¿no? En el caso de las pestes, que son colectivas, ¿no? Sontag apunta a otra cosa que me parece una genialidad, que es que todos los mitos de llegada, de cuando se desata la epidemia, en todos esos mitos de inicio, las enfermedades siempre vienen de otra parte, ¿no? Y Sontag dice, el hecho de que la enfermedad siempre venga de afuera, plantea un vínculo inevitable con la extranjería, ¿no? Siempre, digamos, se le va a adjudicar la enfermedad a un factor externo, ¿no? Ahí hay una relación muy cercana entre los extranjeros, el nosotros y lo extraño, la idea del otro, que es una idea que aparte a nosotros nos interesa porque está muy presente en la literatura del siglo XIX. Dos cuestiones más que me quiero detener y ya saltamos a los textos, ¿no? A la cuestión de la fiebre, bueno, a la fiebre amarilla. Otra cuestión que plantea Sontag en ese ensayo es que la idea de la epidemia siempre está asociada a lo inexorable, la idea de lo inevitable e inexorable. Una idea en la que nadie puede zafar, ¿no? Todos finalmente van a sucumbir, sobre todo, ¿no? Epidemias muy mortales y muy fulminantes, muy rápidas. No sería en el caso del SIDA, por ejemplo, que ella dice, ¿no? Es una enfermedad de largo aliento, ¿no? De una epidemia de largo aliento, que eso, de hecho, contribuye a invisibilizarla por momentos. Y el otro gran elemento que marca Sontag en relación con las epidemias es que, y con las metáforas que generan, ¿no? Los discursos que se generan alrededor de las epidemias, es que siempre están asociadas a juicios, ¿no? Juicios a la sociedad que se ve afectada por esa epidemia, ¿no? En general se asocia con una transgresión o una conducta viciosa de un grupo social o de una comunidad en particular, ¿no? Y eso, en el caso de la fiebre amarilla, digamos, ella lo menciona en relación con el cólera, pero funciona también para la fiebre amarilla en este caso, va a tener, en el siglo XIX, va a estar muy relacionado con la idea de lo insalubre, ¿no? Con esa teoría que todavía funciona en ese momento, que está muy presente como en el imaginario científico, de las miasmas, ¿no? Todos esos, el detrito que circula por los espacios más pobres de la ciudad, y que son focos de contagio, ¿no? Para toda la comunidad. Eso es parte de lo que circula en el imaginario social en ese momento, ¿no? Esos focos van a ser en algún momento, digamos, del proceso de la epidemia, van a adquirir cierta evaluación moral, ¿no? Sociológico-moral, ¿no? Se va a decir algo de tono crítico en relación con esos focos, ¿no? Ya sea que las autoridades no cumplieron con lo que deberían cumplir, se dejaron estar, dejaron crecer demasiado la población, no alejaron de manera suficiente los mataderos, etcétera, 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 ¿no? Pero todo esto tiene que ver con cierto juicio sobre aquello que se identifica como foco de la enfermedad, ¿no? De nuevo, cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Piensen, ¿no? Como todo el tiempo están apareciendo discursos de todos lados, ¿no? Discursos en pugna, ¿no? En este momento, en relación con los que salen, los que no salen, los que se cuidan, los que no se cuidan, ¿no? Los que quieren que estemos todos adentro, los que no, etcétera, etcétera. Entonces, yo quise justamente hacer esta larga reseña de Sontag, porque me parece que aparecen muchos elementos que podemos pensar para
estos textos sobre la fiebre amarilla, ¿no? Sobre la epidemia de la fiebre amarilla, ¿no? Pensemos, ¿qué se dice sobre la fiebre amarilla en los textos que ustedes leyeron? ¿Cómo es esa epidemia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la muerte de la fiebre amarilla? ¿Cómo es la muerte por fiebre amarilla? En algunos de los textos que leyeron. En unas horas, tipo, es como muy rápida. Fulminante, exactamente. Ahí aparece, ¿no?, la idea de lo inexorable. Pero aparte es cruenta, ¿no? Aparecen cuerpos desfigurados en los textos, ¿no? Que yo me acordaba, digamos, hoy en día la fiebre amarilla es endémica, y ustedes nunca se dieron una vacuna por fiebre amarilla, es una cosa típica, si te vas de mochilera te da la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? Hoy en día esa enfermedad no tiene ningún tipo de dramatismo, porque justamente se descubrió una vacuna, ¿no? En ese momento es cruento e inexorable aquello que, los efectos de esa enfermedad, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? También se va a plantear, va a aparecer la idea del origen desconocido, del origen extranjero, ¿no? No se sabe bien por qué se produce la fiebre amarilla, recién en los 80 se va a descubrir que proviene justamente de un mosquito, ¿no? E incluso cuando están escribiendo estos escritores, ese imaginario, digamos, esa idea todavía no está instalada, ¿no? No aparece como, bueno, el mosquito, ¿no? De hecho, aparece todavía la idea de que lo transmiten las personas, por ejemplo. Pero también lo que va a aparecer muy, y también lo que va a aparecer muy presente es la idea de lo extranjero, ¿no? La enfermedad siempre viene de afuera, que es algo que a nosotros nos interesa mucho para pensar dónde se localiza la epidemia en estos textos, y para pensar qué va a pasar en la década del 80, ¿no? Con determinados grupos sociales, que eso es algo que nos va a interesar mucho en esta unidad y la próxima, ¿no? Hay una cosa que me parece importante retomar del teórico, para justamente traer los textos, que es una idea que señaló Alejandra el martes pasado, que tiene que ver con la falta de popularidad, si se quiere, de estos textos, ¿no? Es decir, lo que estamos leyendo, los textos que estamos leyendo sobre la fiebre amarilla no son textos muy trabajados, no forman parte del canon, son, ¿no?, muy diferentes entre sí, lo fuimos recortando, de autores a su vez tampoco centrales del canon, es decir, ¿no? Esto es lo que la llevó a Alejandra a decir, entre otras cosas, ¿no?, que el episodio de la fiebre amarilla en Argentina, en Buenos Aires en realidad, por más traumático que fuera, no generó literatura, ¿no? Genera, sí, un cuadro, un dispositivo visual, que es el cuadro de Blanes, que es un cuadro muy conocido y muy clásico, pero no genera literatura, ¿no? No genera una literatura específica en torno de sí. Entonces, vamos al cuadro, porque me parece que el cuadro, que es un cuadro que Blanes pinta en 1871, muy cercano a la pandemia justamente, sí nos puede dar varios elementos en relación con aquello que después vemos en los textos, ¿no? O sea, el cuadro viene primero y después vienen los textos cronológicamente que estamos leyendo. ¿Alguno conoce el cuadro de Blanes? ¿Sí? Ahí Pierre lo ¿No conoce. es el que está en el campus? Ese que está en Sí. el campus, exactamente. Vamos Y a... está en el texto claro. también de Galeano, creo. Sí, exactamente. Es el que trabaja Galeano, en que ahora lo vamos a citar, de hecho, a Galeano, es el que trabaja Galeano en su artículo. Para quienes no lo tienen presente, este es el cuadro de Blanes, ¿no? Si no se ve bien, ¿no? Acá está la figura de Roque Pérez y Argerich, que mueren durante la pandemia. Acá hay un hombre que está enfermo, ¿no? Y acá está la famosa mujer que está muerta, digamos, que está muerta por la epidemia, y el niño, ¿no?, que originalmente, según la crónica policial, estaba en realidad amamantando, digamos, estaba amamantándose de la madre muerta, y esa es como la imagen particularmente perturbadora que en ese momento salen varios diarios de Buenos Aires. A mí lo que me interesa de este cuadro, para pensar justamente los textos que nosotros tenemos que analizar, ¿no?, es qué elementos aparecen en relación con
con la situación del episodio de la fiebre amarilla. ¿Quiénes aparecen en el cuadro? Les pregunto, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Lo llamativo es que sean funcionarios, ¿no? En realidad no son funcionarios, son miembros de la Comisión Popular, al revés, están opuestos. Igual eso está bien que lo menciones porque lo reconstruye muy bien Galeano en su artículo, para quienes están interesados. Pero, ¿por qué se te suenan a funcionarios a vos? No, en realidad me confundió porque creo que cuando escuché a la profesora describirlo, me pareció que justamente lo importante es que eran autoridades, pero entendí todo lo contrario, evidentemente. Y por otro lado, bueno, viéndolo así de una, los noto como trajeados, entonces se me hace como una figura autoritaria. Claro, digamos, son autoridades, son miembros de la élite, si querés, ¿no? Son médicos, que esa es parte de, ¿no? La importancia de esa figura en el medio. Galeano, de hecho, habla como de un triángulo, ¿no? A donde va la mirada. Y está bien, por un lado están, ¿no? Los médicos, la figura de la autoridad en el cuadro, y por otro lado, ¿quiénes están? ¿Quiénes más están en el cuadro? ¿Qué otros cuerpos hay en el cuadro? Hay un joven. Hay un joven acá, ¿no? Que está vestido diferente, ¿no? Más sencillo, está, no sé si lo ven, está descalzo, el joven que abre la puerta, y después hay un hombre acá que está desnudo, ¿no? El que está en la cama, y hay una mujer, ¿no? Que está vestida por el pudor de Blanes, ¿no? Pero ¿cómo son esos personajes? Estos otros personajes que están en comparación con estos dos médicos. ¿Qué les parece? Pasó justo una moto. No, perdón, pasó justo una moto en nada. Tienen como una vestimenta más humilde. Exactamente, son pobres. Es más, acá hay un brasero al costado, y acá hay un cacharro, ¿no? Con una cuchara. Es decir que es un espacio pobre, digamos. No solo los personajes están más pobremente vestidos, sino que están en un espacio pobre. Podríamos pensar, un conventillo, ¿no? Los cuerpos están localizados en un espacio específico, ¿no? Que no es un hospital, ni una casa con un mobiliario lujoso, ¿no? Sino que es un espacio atravesado por la pobreza. De hecho, Diego Galeano da una gran definición que, digamos, y cuando repone la historia de este cuadro, ¿no? Él dice que este cuadro de Blanes, parte de su popularidad, es porque reúne, dice él, todos los lugares comunes del discurso sanitarista, dice Galeano, ¿no? Dice, ahí están el conventillo, los inmigrantes italianos, los pobres, por un lado, ¿no? Las víctimas de la pandemia, y por otro lado están los héroes del pueblo, dice él, ¿no? Que son, digamos, esta representación de la Comisión Popular, estas dos figuras que él asocia a su vez con los masones, ¿no? Es decir, ¿no? Perdón. Sí. ¿Estos son de los que habla Groussac, sería? Groussac los menciona en un momento. Todos los textos que leímos, por eso yo estoy, digamos, todo este rodeo es para llegar a los textos, porque todos mencionan a la Comisión Popular en algún momento, todos mencionan, ¿no? Al pueblo de Buenos Aires como las principales víctimas, y todos localizan la enfermedad en determinados espacios de la ciudad. Por eso a mí me interesa el cuadro, ¿no? Pero sí, los menciona, de hecho, sí. Creo que no menciona, me quedé pensando, creo que Groussac no menciona a Roque Pérez y Argerich, que son los que están en ese cuadro, y sí menciona a Wilde, que es otro médico, político, escritor, ¿no? Muy importante del 80, que también tuvo una función muy importante en una función médica, ¿no? Durante la epidemia, atendiendo... También menciona a Mitre, a Alsina. Claro, son todas figuras muy importantes. Los hombres prominentes, exactamente. Entonces, a mí me interesaba mostrarles el cuadro de Blanes y ver, ¿no? Qué elementos está poniendo en juego el cuadro. De hecho, bueno, otra cosa que me parece muy importante marcar, que trabaja Galeano en el artículo, es el impacto que tuvo, ¿no? Que aparece un poco retratado al principio del texto de Hudson. De hecho, se hace referencia a este cuadro.
Y por otro lado, la idea, una caracterización que hace Galiano del cuadro, que dice que es como una especie de belleza patética, dice él, ¿no? Esta idea de que hay cierta belleza en ese espacio, de encontrar cierta belleza y algún tipo de elemento visual fascinante, diría incluso, en esa escena llena de muerte, de sufrimiento y de horror, digamos. En ese mundo nos vamos a estar moviendo cuando pensemos estéticamente la epidemia, ¿no? En un mundo en el que produce horror, pero en ese horror también hay atractivo, ¿no? Hay cierta atracción, ¿no? Y cierta belleza. Como una especie de no voy a decir porque voy a confundir más, así que hasta ahí. Entonces, a partir del cuadro de Blanes, y pensando en Sontag, en todo lo que ¿no? habíamos mencionado de Sontag sobre el carácter extranjero, de la enfermedad, ¿no? La idea de lo inexorable, la idea del juicio a la sociedad, ¿no? Y la idea de las muertes cruentas, ¿no? Todas estas metáforas que rondan la epidemia, la idea de epidemia, ¿no? Podemos empezar a pensar en los motivos que aparecen en los textos que nosotros teníamos para trabajar, ¿no? Si hay algo que tienen, todos los textos que tenemos para trabajar sobre la fiebre amarilla son muy distintos entre sí, como decía, y sin embargo comparten una serie de motivos. No sé si lo notaron, digamos, quienes leyeron más de uno habrán notado que hay escenas muy parecidas en uno y en otro, ¿no? Por más que uno sea ficción, el otro sea testimonial, ¿no? Por más que aborden de manera muy diferente esas escenas, hay motivos muy parecidos. ¿Cuáles son esos motivos? ¿No? ¿Cuáles son esos lugares comunes que mencionaba Galiano? A ver si se les ocurre, a ver, ¿cuál podría ser un motivo que aparece todo el tiempo en estos textos, en relación con la epidemia? Algo que aparece varias veces es la cuestión de la cantidad de muertos en la calle, los cajones, las fosas comunes, cosa que, bueno, que también estamos viviendo, que hemos escuchado en la televisión ahora. Exactamente, ¿no? Ese es como mi punto 2, pero ahora lo vamos a retomar, que es, ¿no? Son cuerpos, pero no son solo cuerpos, son cadáveres, ¿no? Cuerpos convertidos en cadáveres, ¿no? Y que aparte funcionan en función de la lista, ¿no? Por acumulación, ¿no? Aparecen siempre en términos anónimos y en masa, ¿no? Desbordados. Eso fue lo que nos asustó mucho en marzo, cuando todos mandábamos memes sobre la epidemia, cuando empezamos a ver cómo se desbordaba todo en España y en Italia, ¿no? Eso fue lo que a nosotros nos hizo tomar conciencia de las dimensiones de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por un lado, bien, los cuerpos convertidos en cadáveres. ¿Qué más? ¿Qué otro motivo hay en los textos que leyeron? ¿Qué se les ocurre? Está mucho, no sé si la voy a pegar, pero está mucho el tema de que el aire está contaminado en la ciudad y por eso la gente huye, los que pueden, al menos. El aire está contaminado. Bien, el aire contaminado, que después, digamos, hoy sabemos que no, digamos, que así no se contagia la epidemia, pero que en ese momento es una idea que circula. Muy bien. El aire contaminado, que por otro lado tiene que ver justamente con una falta de prevención, ¿no? Por parte de las autoridades institucionales, falta de como medidas de políticas públicas, ¿no? Bien, ahora lo vamos a retomar también. ¿Algún otro motivo que se les ocurra? Digamos, espacios que aparezcan de manera recurrente en estos textos. Algo que dije, digo, yo al principio, ¿no? ¿Cómo empieza el texto de Grusac, para quienes lo leyeron? Lo tengo acá, vamos a citarlo. Ya que está acá, ya que lo tenemos, lo citamos, ¿no? Dice Grusac, ¿no? Este es el principio del texto de Grusac. Durante 2 meses la fiebre amarilla había azotado el Paraguay, y luego Corrientes sin conmover mucho a Buenos Aires. A mediados de enero empezaron a circular aquí rumores alarmantes, pero un médico demostró en los diarios que todos lo sufren, que solo se trataba de fiebre icteroide.
hasta que a principios de febrero se denunció netamente la presencia del vómito negro en el barrio de San Telmo. El doctor Wilde, nombrado médico de los pobres en aquella parroquia y que se portó admirablemente durante la epidemia, creó un lazareto en el sur que hizo desalojar las manzanas inficionadas. Pasaron algunos días y afirmándose por los diarios que el mal estaba dominado, las únicas comisiones que trabajaron febrilmente fueron las de carnaval, ¿no? Porque acá empieza a circular, empieza la epidemia en el verano, en febrero. Bien, entonces, ¿qué hay acá? Si tuviesen que decir, ¿no? Motivos, todos estos tópicos que estuvimos trabajando a partir de Sontag y del cuadro de Blanes. ¿Cómo los identificarían en esta frase? Hay varias cuestiones. ¿Qué se les ocurre? En varios aparece también esto de descreer de la enfermedad. Bueno, por ejemplo, en el discurso también, esto de, no, bueno, es una fiebre más, todos los veranos dicen lo mismo. Sí, y de hecho, ¿no? Aparece al final la idea, principalmente, de descreer las autoridades, ¿no? Porque hicieron un mal manejo de la epidemia, ¿no? Esta idea de que las autoridades dicen que han dominado la epidemia y trabajan febrilmente, ahí está la ironía de la fiebre febrilmente, pero para el carnaval. Bien, aparece otra cosa, ¿no? Dice, durante 2 meses la fiebre amarilla había azotado el Paraguay, ¿no? Así presenta la fiebre amarilla de Grusac. ¿Dónde está la fiebre amarilla cuando empieza el texto? En el exterior. En el extranjero, ¿no? Esto que dice Sontag, la epidemia siempre viene de afuera, siempre tiene que ver con la identificación de un otro. Nosotros nunca tenemos la enfermedad, ¿no? Digamos, tiene que ver con cómo se construye un nosotros en relación con aquello que se siente como una invasión, ¿no? Entonces, la identificación con la figura del extranjero, con el extranjero. Bien, ¿qué más aparece en este párrafo? Aparece, ¿no? Después aparece que los rumores, pero se dice que no, esto que decían que no se cree en la enfermedad, también pasó ahora. Y después aparece otra cosa que me parece muy importante, que es esto, ¿no? Dice, se denunció netamente la presencia del vómito negro en el barrio de San Telmo, ¿no? Que es algo que no va a aparecer exactamente así, por ejemplo, en el texto de Hudson, pero que me interesa porque ahí aparecen como 2 elementos, 2 motivos que me parecen muy importantes. Por un lado, la idea de que la fiebre amarilla se manifiesta a través de su etapa final, que es el vómito negro, ¿no? Como si la fiebre amarilla solo fuese el final cruento e ineluctable que parecía tener la enfermedad, ¿no? Eso por un lado, el vómito negro. Lo primero que se dice sobre la enfermedad es que viene de afuera, que es terrible, y que esa cuestión, digamos, esa violencia que se produce es desagradable y produce rechazo, genera que la gente vomite sustancias negras, y por otro lado lo localiza en un barrio específico de la capital, no dice cualquier lado, ¿no? Dice el barrio de San Telmo, que es parte en ese momento ya de los barrios relacionados con la inmigración y los conventillos, la pobreza, estos lugares comunes del sanitarismo que menciona Galeano, ¿no? Por otro lado, decíamos, aparece una persona individualizada. ¿Quién es? El doctor Wilde. El doctor Wilde. Ahí vamos a tener a nuestros héroes, o a una de las figuras más comunes, heroizadas en estos textos sobre la epidemia, que son los médicos, ¿no? El doctor Wilde, ¿no? Nombrado médico de los pobres, en aquella parroquia, se portó admirablemente, bla, 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 bla. Es decir, que de todas estas víctimas, que son masas y masas de personas sin nombre ni apellido, cadáveres y cadáveres y cadáveres, el único que se individualiza es Wilde, ¿no? El médico. Y un último elemento que decíamos, ¿no? Que mencionábamos, es la idea de las autoridades, el fracaso institucional, ¿no? Frente, por un lado, la buena acción de los médicos, pero por otro, ¿no? El fracaso de las instituciones para poder administrar bien
epidemia que de alguna manera da cuenta de algo que después va a aparecer más en el texto, que es de un juicio moral, ¿no? Esa epidemia avanzó como avanzó por la omnipotencia de las instituciones y de la sociedad de Buenos Aires, por la arrogancia de pensar que no nos iba a tocar, ¿no? Por el desamparo social de ciertos sectores de la población. Todos esos son elementos que aparecen asociados a la crítica, ¿no? Que genera, la reflexión que genera la epidemia. De hecho, Brusac dice en un momento, la realidad abofeteaba el optimismo aristocrático, ¿no? Un poquito después, ¿no? ¿Se entiende a qué me refiero con los motivos de la epidemia? ¿No? Todos estos motivos que yo marcaba, ¿no? La idea de la muerte cruenta, la enfermedad localizada, ¿no? El mal que viene de afuera, aparecen todos estos textos. Aparece en Lugones de otra manera y aparece también en Hudson. Por eso me interesaba justamente marcar esto, ¿no? La idea de ciertos motivos sobre los cuales van a girar estos textos. A su vez, para trabajar esos motivos, estos textos van a ir como generando determinados climas, ¿no? Construyendo climas. Son textos que se van cargando, como dice Sontag, ¿no? Que van cargando la enfermedad con determinadas escenas, ¿no? Ambientes, momentos del día. ¿Cuándo ocurren estos textos? Digamos, los momentos más dramáticos, en realidad, de estos textos, los picos del de Grusac, piensen en Grusac, Lugones, Hudson. ¿Tienen alguna escena que les haya quedado en la cabeza? En el de Hudson, a mí me quedó mucho la idea en esto del día negro, que llueve en las calles y el doctor tipo avanzando por las calles, que lo para una mujer en medio de la calle desesperada. Esa para mí fue una escena muy fuerte. Exactamente, ¿no? Ese es como el pico el famoso pico, el pico de la epidemia, el Viernes Santo, aparte hay como toda una simbología religiosa alrededor de ese día, y está justamente todo el tiempo hay lluvia y él no puede llegar, se inundan las calles de Buenos Aires. Es esta idea de, por otro lado aparece de la mano de la lluvia la idea del anegamiento, entonces el anegamiento de la ciudad genera que todas estas miasmas, ¿no? Los detritos y todo esto que supuestamente hacía que se contagiara la enfermedad, desborde por todos lados. Esa es la idea del agua, ¿no? El agua moviliza, eso le dice Martín Cohen en relación con el matadero. El agua lo que hace es movilizar todos estos elementos, estos materiales, que en el caso de la fiebre amarilla funcionan, ¿no? Como conductores de la enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo funcionan dramáticamente. Es este tipo que se está falleciendo y trata de llegar a la casa de la amada, que se enteró, se contagió, ¿no? Entonces, por un lado, y es de noche, entonces, la oscuridad es un típico momento dramático de estos textos, ¿no? La oscuridad, la lluvia, en el caso de Hudson, ¿no? El uso de la lluvia, el uso del silencio, todo van a ver en los tres la idea de que hay tanta muerte en Buenos Aires que las calles están silenciosas, ¿no? Y también la idea de que toda esta presencia omnipresente de la muerte habilita que se rompan las reglas. Eso también es algo que está muy latente en los tres textos, ¿no? Justamente, la disolución de cualquier tipo de regla social lo que habilita es el vale todo, ¿no? Leo acá también otra cita de Grusac, como para ir recorriendo los textos y para que vayamos viendo cómo se van construyendo. Dice Grusac en un momento que se va, en vez de irse a tomar una cerveza a un barrio de Palermo, se van, ¿no? Medio a las afueras, porque no aguantan más, digamos, el encierro y la muerte, ¿no? Siempre hay como una pulsión de vida y de resistencia en estos relatos. Y están volviendo de esa como esa escapada a las afueras, ¿no? Grusac y otro extranjero, un inglés.
Y dice Grusac, al acercarnos al retiro, sin darnos cuenta de ello nosotros mismos, la charla fue arrastrándose penosamente entre grandes intervalos de silencio. Al embocar la calle Florida, muda, vacía, oscura, sin otra vida aparente en algunas esquinas que las fogatas de alquitrán, cuyas llamas fulgían en las tinieblas visibles, movía sombras fantásticas. Me suena todavía en el oído la voz ahogada del buen inglés que minutos antes venía callado. Esto es demasiado triste. Galopemos. Y entramos a todo galope en la inmensa, ahí hay una rata, en la inmensa necrópolis. Es decir, que Buenos Aires, toda Buenos Aires, o el centro, toda Buenos Aires no, perdón, el centro de Buenos Aires se ha convertido en una ciudad de muertos, ¿no? De hecho, en el texto de Lugones, en un momento se dice que la Comisión Popular, que es esta comisión muy valorada por la sociedad porteña, por su aporte durante la pandemia, circulan por la ciudad como fantasmas, dice Lugones, ¿no? Esta idea de que, como circulan en la noche, se empiezan a espectralizar las figuras. Y el propio Ralph, que es el médico protagonista del texto de Hudson, también podemos pensar que se espectraliza un poco, ¿no? Circula por la ciudad asediado por moribundos que lo reclaman, ¿no? Y le piden que haga algo cuando él no puede hacer nada, por otro lado. Esta es la idea, no hay cura posible para la enfermedad, es inexorable, como dice Sontag, ¿no? Así, este es el modo en que, ¿no?, se va configurando, se va construyendo esta ciudad de la epidemia, ¿no? Y determinadas zonas en esa ciudad, ¿no? Justamente por eso decía, ¿no? No es toda la ciudad la que se transforma en necrópolis, sino que hay determinados focos, ¿no?, determinados itinerarios vinculados con la epidemia de fiebre amarilla, por más de que es una epidemia, ¿no? Y de nuevo, acá va a ser muy importante la geolocalización, ¿no? Los barrios que se mencionan, ¿no? Grusac ya dijo San Telmo, dijo El Retiro, y Hudson, en la novela que tienen para leer, va a mencionar también, ¿no? Va a hacer otra mención en este sentido. Dice Hudson, en el momento en el que Ralph se instala en los barrios pobres de la ciudad, ¿no? Dice que es el sur de la ciudad. Piensen que el sur en ese momento es Montserrat, San Telmo, ¿no? No piensen la provincia. Dice, los barrios mejores, situados al norte y al oeste de la ciudad, fueron invadidos primero. Es decir, la enfermedad, la epidemia, según Hudson, primero, ¿no?, llega desde afuera y primero invade los barrios ricos de la ciudad, ¿no? Pronto, sin embargo, se vio que no se había equivocado en su predicción, la del médico. El barrio pobre y sobrepoblado no gozó de inmunidad por mucho tiempo, y cuando la peste se extendió gradualmente, como las manchas de lepra en la piel de la víctima, ahí aparece, ¿no?, una nueva metáfora sobre la metáfora, otra nueva metáfora de otra enfermedad, hasta cubrir la ciudad entera, asumió allí su aspecto más maligno, como si el rey de los terrores hubiese elegido alzar su trono en ese lugar, ¿no? Es decir, la epidemia, si bien afecta a toda la ciudad, afecta a un foco de la ciudad que tiene que ver con la pobreza, con un grupo social, ¿no? Con la pobreza, que por otro lado ese grupo social está identificado en términos nacionales, son extranjeros por lo general, más aún italianos, ¿no? Los italianos de los conventillos. Es decir que lo que aparecen en estos textos, en los tres podríamos decir, es de alguna medida una ciudad dividida, ya no tanto por el centro y la periferia, ¿no?, como en el sentido de pensando en el matadero, porque los mataderos aparecen, pero de hecho aparecen como censurados también, pero solo de una forma secundaria, sino que no va a aparecer una ciudad dividida por las facciones políticas, ¿no?, sino que va a aparecer una ciudad dividida por las clases sociales. Es decir, estamos empezando a ver un cambio de términos en ese nosotros que se construye y ese otro que se construye. Esto es lo que me interesa empezar a leer en estos textos, ¿no? Son los barrios pobres y los barrios ricos, y cómo interactúan entre sí. Y si bien
Y los barrios ricos, si bien, ¿no?, los ricos se van de la ciudad, se dice en los 3 casos, ¿no?, que se van de la ciudad, siempre van a aparecer acechados por este vale todo que habilita la epidemia, digamos, la disolución de las reglas, la disolución del equilibrio social, ¿no?, del equilibrio político. Por ejemplo, pienso en el caso de, no sé si leyeron la de Lugones, si alguna lo leyó, el final del relato de Lugones justamente marca esto, ¿no? Una sirvienta que aprovecha la muerte solitaria de su no me sale la palabra ahora, de su contratadora. Patrona, digamos. Sí, gracias. No salía, para vestirla de una forma deshonrosa ante la muerte, ¿no? Y eso, digamos, y aparte de robarle sus pertenencias, ¿no? Esa muerte en soledad indigna, aparte tiene como un doble, ahora quiero llegar a ese momento, espero llegar, un doble retruque, porque además es manipulada por, ¿no?, los enterradores que aparte hacen desastres con ese cuerpo, ¿no? Es decir que, si bien la ciudad está dividida en términos sociales, fuertemente dividida, y la epidemia se concentra, ¿no?, se muestra que los focos se concentran en estos barrios pobres, al mismo tiempo su carácter cruento y su carácter inexorable hace que pase por encima todo, ¿no? Llegue a todos lados, finalmente llega a todos lados. Es también lo que pasa en el texto de Hudson, ¿no? Finalmente, no solo Ralph se enferma, sino que la propia Leticia se enferma, ¿no?, de fiebre amarilla. Y termina como a las puertas de la muerte. Les pregunto, quienes leyeron sobre todo el texto de Hudson, ¿aparece algún otro espacio en contrapunto con esta ciudad diezmada por la epidemia? ¿Cuál es el otro espacio que aparece, ¿no?, como en el fuera de escena? ¿El campo? El campo. El campo al que huye el amigo. El campo, el por amigo. un lado, sí, el amigo, el pretendiente, ¿no? Sí, el campo, exactamente, eso por un lado también aparece en el Legrusac, es a donde se va Estrada, ¿no? El protagonista de esa parte no está en el campo, está en el pueblo de Belgrano, ¿no? Todo piensa en otro mapa, ¿no?, para la ciudad. Y aparece otro espacio que también me parece interesante, por lo menos mencionárselos. ¿Cómo termina el texto? ¿Se acuerdan? Si llegaron al final, ¿no? Acá se va a saber si llegaron al final o no. También aparecen mucho los bosques, cuando habla de, creo, los bosques de Palermo, y el pasto que iba creciendo junto con la epidemia, y una vez que ya pasa la cosa, el pasto desaparece. Bueno, ahí hay un montón de cosas, pero sí. Iba a otro lado, pero ahora ponemos ahí como un asterisco. En realidad lo que aparece hacia el final es Lomas de Zamora. Empiezan a aparecer como las orillas, no las orillas, la periferia de la ciudad, pero en otra clave, que ya no es la periferia de la ciudad del Matadero, ¿no?, donde están los matarifes, sino que empieza a aparecer como una especie de nueva periferia asociada, ¿no?, a el suburbio, la imagen del suburbio. A mí me interesa eso porque ahí está como una especie de clase media que se va a empezar a ver mucho a principios del siglo XX, por eso lo marco, ¿no? ¿A dónde se va a recuperar Letiz? A Lomas de Zamora, que es un lugar que tiene como una naturaleza salvaje prácticamente, lo van a ver en el texto. Y el otro lugar al que van de visita y vuelven, es Tigre, que es a donde van, él se le declara y ella lo rechaza, que Tigre aparece como un paseo turístico, como un lugar de ocio, ¿no? Y sin embargo, muy selvático, muy salvaje. Entonces, están empezando a aparecer estos nuevos espacios, ¿no?, que rodean la ciudad, que al texto de Hudson, por otro lado, le interesa mucho, porque es a donde se puede, de alguna manera, descomprimir, ¿no?, esa población hacinada, ¿no? Es parte de lo que no está diciendo el texto, pero lo dice, ¿no? Como espacio idealizado del suburbio. Pero por otro lado, retomo lo que decía María, ¿no? Va a aparecer hacia el final, en el capítulo 12, la mención de que el pasto está creciendo por debajo de las calles de Buenos Aires, ¿no?, de los adoquines. Y es muy interesante
esta descripción porque uno la lee y inevitablemente piensa, no sé si lo leyeron, en un ensayo muy conocido de Ezequiel Martínez Estrada que se llama Radiografía de la Pampa. Una de las, que es de los años 30, es del siglo XX ese ensayo. Una de las imágenes como centrales que tiene ese ensayo es la imagen de Martínez Estrada de que los pastitos en Buenos Aires, el pasto crece por entre los adoquines, dice Martínez Estrada, ¿no? Y para él eso es la metáfora, hoy estamos con las metáforas, la metáfora de que la barbarie nunca se retiró de la ciudad, digamos, de que la barbarie persiste y pulsa, ¿no?, por debajo de la apariencia de una ciudad idealizada, civilizada, ¿no?, moderna. Piensen, esto es años 30 del siglo XX. Buenos Aires se presenta de ese modo, como la París del Plata, ¿no?, la París de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en esa imagen, yo pienso inevitablemente en Martínez Estrada cuando veo pastos y adoquines, ¿no?, pensaba en realidad ahí se plantea otro contrapunto, porque ¿qué son esos pastos debajo de los adoquines en el caso de Hudson? ¿Cómo funcionan para vos, María? Ahí de paso, aprovecho. A ver si me escucha. María. No me escucha. María. María. Sí. ¿Cómo funcionan? Perdón, hablando con mi hermana. Ay, perdón. ¿Cómo funcionan para vos ese pastito que decías, esa imagen del pasto? ¿Qué significa para vos esa imagen? ¿Es la barbarie? Es como una limpieza. No, yo lo veo como si fuera la limpieza, ¿no? Exactamente. El volver a surgir de... Exactamente, es el símbolo, ahí me parece que simboliza la vida, ¿no? Es una metáfora de la vida. Después de tanta muerte... Como que la naturaleza vuelve, o sea, genera su ciclo nuevamente. Exactamente, ¿no? Como cierta idea, que es algo típico, por otro lado, de los relatos apocalípticos, ¿no? Las distopías, ¿no? Como siempre vuelve a surgir después de la tempestad, siempre surge la vida de nuevo, resurge la vida. Entonces, lo menciono, y menciono lo de Martínez Estrada para que piensen cómo la misma imagen puede significar cosas diferentes, ¿no?, en los textos en función de la lectura que hagamos de ellos, ¿no? Entonces, por un lado, retomo, ¿no?, pensando en los motivos. Aparece, ¿no?, todo este motivo asociado a la localización, ¿no?, asociado a, como dice Galeano, los lugares comunes del sanitarismo, que la enfermedad tiene que ver con la pobreza, con las miasmas, que tiene que ver con determinados barrios de Buenos Aires, que de ahí hace desastres, entonces que hay una causalidad entre la epidemia y determinados grupos sociales, ¿no? Que esos grupos sociales a su vez tienen una nacionalidad, por lo general, ¿no?, que son, o más que una nacionalidad, pertenecen, sí, en general son italianos, ¿no?, pero son inmigrantes, eso, una identidad, ¿no?, extranjera, y que se construye a partir de determinados climas y tópicos, ¿no? La tormenta, la muerte, el silencio, ¿no?, la noche. Por otro lado, María decía, ¿no?, aparecen cuerpos por todos lados. Este es otro de los motivos, ¿no? Yo pensé en tres grandes motivos en estos textos, ¿no? Por un lado, esto que decía, ¿no?, la localización, la cuestión como geográfica, y identificado con determinados grupos sociales. La segunda son los cuerpos convertidos en cadáveres, y el tercer motivo, muy fuerte, ¿no?, son los héroes, quienes son individualizados en la epidemia. Entonces, en el segundo caso, justamente los cuerpos de la pandemia son cadáveres, son cuerpos muertos, cuerpos sin vida ni individuación, que colman toda la ciudad, que desbordan cualquier tipo de contención que puedan ofrecer las instituciones, ¿no? Al punto de que no entran en el cementerio, ¿no? Entonces tienen que abrir un nuevo cementerio, que es el de la Chacarita. Es decir que los muertos es lo que se vuelve visible de ese carácter cruento de la enfermedad y del estado de excepción de esa sociedad, ¿no? La sociedad de Buenos Aires está en un estado de excepción en ese momento. Y ese estado de excepción anula cualquier tipo de regla social, ¿no? Todo tipo de diferenciación y todo tipo de moral.
su impacto se va a imponer justamente por el número. Así empieza la crónica de Benigno Lugones, ¿no? Y me interesa esto, cómo a través de la figura del cadáver se anulan, se da cuenta de cómo la epidemia anula cualquier tipo de diferencia social, ¿no? En la muerte de la pandemia todos somos iguales, podríamos decir, ¿no? Irónicamente. Entonces, acá, esperen. Quiero mostrarles, este es el principio de la crónica de Lugones, ¿no? Dice Lugones, así empieza. Un día se contaron más de 900 muertos. En el cementerio los ataúdes quedaron sin sepultura, formando inmensas pilas elevadas al aire libre, bajo un cielo gris y triste. Aquel día toda la ciudad sufrió un estremecimiento de espanto, un nuevo estremecimiento que se agregaba a todos los que ya había sufrido, porque nunca se había visto una tragedia tan horrorosa. Las peripecias más crueles se sucedían sin cesar, variadas al infinito en sus formas, siempre idénticas en el fondo. La enfermedad, el monstruo intangible, se apoderaba de los seres en silencio, lo fulminaba con el frío de la tumba, y en la lividez horrible de una descomposición que era agonía, les arrebataba la vida, silenciosamente, sin una queja, sin un lamento, sin un sollozo. Y alrededor de esos enfermos incurables y de esos muertos que irradiaban ellos mismos la muerte con sus emanaciones, ahí está el vómito, ¿no? Alrededor de los lechos hediondos y de los ataúdes cerrados se veían los mismos dramas, ¿no? Entonces, la muerte se impone por el número, pero aparte, esa muerte, que es cruenta, horrible y de figura, convierte a todos en iguales, digamos, desarma las diferencias sociales, ¿no? Todos actúan de la misma forma, dice Lugones. Se veían los mismos dramas, alrededor de todos los muertos se ven los mismos dramas, ¿no? La falta de individualización habilita también la posibilidad de otros modos más crudos de narrar, y esto es algo que a mí me interesa mucho, y que se ve muy bien en Lugones, ¿no? El hecho de que esos cuerpos no tengan nombre, ni tengan no estén individualizados, hace que sean cuerpos, y que se pueda hablar de alguna manera, de cualquier manera sobre esos cuerpos, ¿no? Se pueda cruzar cierto límite del decoro y del pudor en relación con esos cuerpos. Dice Lugones, un hombre, una mujer morían en un cuarto solos, sin medicamentos, sin cuidados, sin alimentos, morían como habían vivido, profundamente ignorados, desconocidos. La enfermedad los clavaba en el lecho, la sed los enloquecía, la muerte los inmovilizaba. Así, extendidos, rígidos, sucios, amarillos, se pudrían entre sus propias cobijas, y no salía al exterior de sus casas ni la hediondez de su podredumbre. Cuando la epidemia pasó, y esos cadáveres fueron encontrados, la autoridad ocultó los horribles hallazgos. Era natural, dice, ¿no? Irónicamente Lugones. Es decir que, ¿no? Lo que exhibe la epidemia es ese momento liminar entre la vida y la muerte, y cómo ante una enfermedad cruenta y sin solución y sin tratamiento, ¿no? Todo se diluye, todos los cuerpos se vuelven repugnantes, ¿no? Eso es parte de esta materialidad que aparece en el texto. Ahora bien, y también aparece fuertemente asociado a esta idea de esta muerte que se hace visible, ¿no? Esto que no se puede esconder, el intento de esconderla por parte de las autoridades, ¿no? Las autoridades intentan demostrar que no es tan terrible aquello que sucedió, que, sin embargo, dice Lugones, está ahí, ¿no? Se impone por el número. Ahora bien, frente a todo, ¿no? Estos muertos y muertos que se mencionan, cadáveres y cadáveres que se mencionan, hay cadáveres de Perlonger, cadáveres y cadáveres que se mencionan en estos textos, ¿no? ¿Quiénes son individualizados? Les pregunto, de los que se acuerdan, y bueno, un poco ya lo dijimos, pero... Sí, Pierre. Perdón, yo justo pensaba en eso porque pude leer poquito para esta clase, pido mil disculpas, pero pensaba en el texto de Gorriti, en el texto de Gorriti sí, digamos, hay una individualización, y me parece que hay una especie de individualización que al menos me hacía acordar al cuadro de Planes. Entonces,
claramente para mí los cuerpos enfermos están individualizados, y eso yo sentía que entraba en tensión con esta desindividualización de la muerte, no sé, que homogeneiza todo y eso. Para Pero mí siento ahí, como que los cuerpos sí están individualizados. es que para mí ahí también hay que tener en cuenta, por eso, bueno, en el teórico Alejandra me parece que lo trabajó muy bien eso, que tiene que ver con que, a mí me parece que, digamos, en realidad, siguiendo la lectura de Alejandra, en el texto de Gorriti no aparece la idea de epidemia, sí le de la enfermedad, ¿no? Es un cuerpo enfermo, ¿no? Gorriti es un yo, digamos, lo que se muestra es un yo narrativo que enferma de algo que es fiebre amarilla. Pero no aparece la epidemia, toda la experiencia de esa enfermedad es individual y pasa por esa interioridad, ¿no? El estado de confusión, a dónde remite, ¿no? A toda esa digamos, ese ir para atrás y ver pasar la vida, ¿no? Digamos, como todos esos tópicos que, bueno, de hecho, bueno, Alejandra dice, así romantiza, ¿no? Más que materializar, romantiza la enfermedad, parece más una especie de tuberculosis que la fiebre amarilla, ¿no? Y le quita todo lo cruento de la epidemia. De hecho, se recupera Gorriti, dice que, ¿no? Que Gorriti, el yo narrativo, el personaje se recupera, la narradora, no vomita, ¿no? No hay escenas repugnantes, ¿no? Y aparte es esto, ¿no? Es una imagen, una experiencia individual. Y ahí Alejandra marcaba, ¿no? El año la fecha de la publicación del texto, ¿no? Que La fiebre amarilla se publica en 1800. Se publica previamente y finalmente se edita en Sueños y Realidades, que es un libro de Gorriti de 1865. Es decir, que probablemente si Gorriti tuvo fiebre amarilla o si se inspiró en episodios de fiebre amarilla, estos no son los de Buenos Aires, sino que son los que ocurridos en Lima, y, no, digamos, y por ende es comprensible que no aparezcan todos los tópicos que aparecen relacionados con la epidemia, en el caso de los textos de Lugones, de Grusac y de Hudson. Por eso me parece tan importante la cuestión por eso empecé por Sontag, ¿no? Y cómo ella habla de lo que es una epidemia y las metáforas que genera. Porque a la larga, parte de lo que están contando, de lo que están como tipificando estos textos, o moldeando estos textos, es un imaginario alrededor de un episodio traumático de la ciudad, que va a generar muchas consecuencias en las décadas siguientes en relación con las políticas públicas y con los sujetos sociales que se mueven en esa ciudad, ¿no? Por un lado, va a estar muy, digamos, la experiencia de la fiebre amarilla y también del cólera, pero no, sobre todo este episodio, después va a estar muy asociado al discurso sanitarista, digamos, a la necesidad de generar, ¿no? Políticas públicas que protejan a la población, que eviten este tipo de epidemias, y por otro lado el discurso urbanista, ¿no? Organizar la ciudad de manera tal que tenga espacios verdes, espacios para poder disfrutar de momentos de ocio, una ciudad que está muy hacinada, ¿no? Que cada vez crece más, ¿no? Espacios públicos, y ahí no me acuerdo, no sé si Melanie mencionaba la cuestión de Palermo. Es interesante porque el texto de Hudson es del 88, y es en la década del 80 cuando se empieza a diagramar toda la ciudad a rediagramar toda la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas se pone en marcha todo el plan de parquización de Palermo, ¿no? Palermo, saben, lo que hoy es Palermo, era la Casa de Rosas, que no casualmente Sarmiento impulsa como proyecto de ley que se transforma en un parque público que se llama 3 de febrero, fecha de Caseros, ¿no? De la batalla de Caseros, ¿no? Entre tantos simbolismos internos, ¿no? Hablemos de grietas, con los que reemplazan, ¿no? los presidentes liberales a toda la simbología rosista. Hay un texto muy bueno, un libro muy bueno de un historiador que se llama Adrián Gorelick, que justamente se llama El Parque y la Grilla, y que justamente investiga todo el trazado urbano de Buenos Aires durante los 80, ¿no? En esta intención por convertirse en una ciudad moderna, que responda a las necesidades de una ciudad moderna. Por ejemplo, no ser cuna de epidemias, ¿no? Eso probablemente
Alejandra lo retome en teóricos, pero en todo caso, si no lo retoma, yo lo retomo la semana que viene. Me queda poco, tengo que cortar. Lo que me interesa, después en todo caso retomamos la semana que viene. Lo que me interesa es, sí, que no cerrar sin marcar esta idea de que hay cuerpos individualizados en el texto, y que esos cuerpos individualizados van a ser diferentes en cada caso, ¿no? En el caso de Hudson está muy presente que es la figura del médico, Ralph, que por otro lado es un héroe moderno en términos, no sé, clásicos, ¿no? Un médico que no tiene fortuna, que viaja a la América a hacerse la América, ¿no? A poder juntar dinero y vivir de su profesión, y que encarna en ese sentido el héroe clásico de la novela moderna inglesa, podríamos decir, tipo Robinson Crusoe, ¿no? Esto siguiendo a Ian Watt, que es un clásico de la novela, clásico crítico, ¿no? Sobre la novela inglesa, ¿no? Es la representación del hombre que se hace a sí mismo y que representa el individualismo burgués, ¿no? Eso es lo que va a buscar Ralph, y es lo que finalmente consigue gracias a su altruismo, que es estar cuando la ciudad estalla, ¿no? Decidir quedarse cuando podría irse, cuando en la ciudad estalla la fiebre amarilla, ¿no? Por otro lado, otro cuerpo individualizado, en ese texto hay varios personajes, es el de su amor, que es Lettice, ¿no? En la que va a aparecer otra versión de la enfermedad. Es re interesante analizar ese caso porque aparece una versión, podríamos decir, romántica de la fiebre amarilla, ¿no? Que ya no tiene que ver con el vómito, ¿no? Como la describe Lugones, o como aparece por momentos en Hudson, con los cuerpos desfigurados, con la hediondez, ¿no? Sino es esta damisela que tiene fiebre y delira, ¿no? Y que finalmente, y que en su delirio pone las cosas en su lugar, ¿no? Descubre quién es su verdadero amor, ¿no? Ahí hay toda una serie de tópicos recontra románticos que tienen que ver con este personaje femenino. La enfermedad y los afectos, la idea de que la enfermedad puede ser motivada por un mal de amores o por digamos, un estado de ánimo débil, ¿no? Y la idea de salvarse también, de la salvación a través del amor. En el caso de Grusac, hay también una figura individualizada que es el propio Grusac, que cuenta cómo piensa que tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre, entra en una especie de delirio, y se escapa al campo. Y ahí hay una versión también, una descripción, ¿no? Una descripción mucho más atemperada, de lo que no se sabe si termina de ser fiebre amarilla o no, muy parecida a la de Gorriti, trayendo lo que traía Pierre, ¿no? Él tiembla, no sabe dónde está confuso, delira, ¿no? Eso es lo que se cuenta de la experiencia de lo que no se sabe si es la enfermedad o no, finalmente, en el caso de Grusac, ¿no? Y también aparece un cuerpo individualizado, pero no del todo, que es la mujer, que lo va a cuidar, ¿no? La idea de nuevo, ¿no? Una idea muy clásica de la mujer como quien puede, como curadora, como sanadora, ¿no? Relacionada con la abnegación, la maternidad, ¿no? Es algo muy común, aparece en otros textos de la época. Y tengan en cuenta esto porque cuando lean Holmberg va a aparecer otra versión de lo femenino, ¿no? De los personajes femeninos o de las madres incluso, de la maternidad. Entonces, la abnegación y esta visión idealizada del cuerpo. Y por último, va a aparecer otra figura, ya no un cuerpo, en el caso de Lugones, que es la figura del cronista, ¿no? Que es quien que no aparece en tanto cuerpo, porque Lugones todo el tiempo narra en tercera persona, ¿no? Digamos, es como una mirada que sobrevuela la ciudad, no aparece el cuerpo de Lugones, ¿no? Sugerido en el texto, ¿no? Que es aquel que recorre la ciudad en busca de historias para seducir al público, para conmoverlo, para denunciar, ¿no? Y que mira desde afuera la tragedia. Bueno, lo mejor de estos textos, a mí el que más me gusta es el de Lugones, claramente, y una cosa que va a aparecer muy fuerte en Lugones, me parece a mí, a diferencia de Grusac y de Hudson, es que en Lugones va a aparecer todo el tiempo una mirada muy descarnada de lo que sucede en la pandemia, ¿no?
Si en Hudson y en Grusac hay como un cierto espacio para una idealización, digamos, se idealiza el personaje del médico, se atemperan, moderan los síntomas de la enfermedad cuando aparece la primera persona o cuando aparecen estos personajes más idealizados. En Lugones no hay espacio para nada de eso, ¿no? Al contrario, todo el tiempo se está tratando de meter el dedo donde duele, de alguna manera, para decirlo así como muy en criollo, ¿no? Si bien se reconocen héroes civiles, ¿no? Se dice, bueno, se valora, de hecho, la función de la Comisión Popular, todo el tiempo lo que se está marcando es cómo es justamente las miserias de los humanos en ese estado de pandemia, en ese estado de excepción, ¿no? Cómo se roban mutuamente, cómo los médicos roban a sus pacientes, los sirvientes roban a sus patrones, etcétera, etcétera. Y creo que a mí me parece muy importante detenernos en esto, porque esto que Lugones escribe en 1883 es como la puerta de entrada a, por un lado, una nueva estética que es el naturalismo, y por otro lado, un nuevo paradigma que tiene que ver con la biopolítica. Pero como no tenemos tiempo, vamos a parar acá y lo vamos a retomar la semana que viene. Con lo cual, les pido que la semana que viene lean el texto de Lugones, si no lo leyeron, así lo tienen fresco, y lean En la sangre, que es lo que tenemos que trabajar. Hasta acá. ¿Alguna duda? Ahora empiezo a mandar los parciales. Para quienes se sumaron después, al principio de la clase están los comentarios generales sobre los parciales, y cualquier duda que tengan, me escriben. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Vamos? Bueno, cualquier cosa me escriben. Chau. Perfecto. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.